Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a este podcast tertulia en el que, bueno, usted sabe, ya nos conoce, dialogamos, conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y también charlamos con los personajes de esta agenda, de esta vida pública del Estado. Por eso hoy nos acompaña José Ramón Silva Arizabal, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en Expreso y bueno, el poder participar en este podcast para pues darles a conocer con lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando. Desde luego hay muchos temas. A mi derecha, Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, secretario, Pedro, un gusto poder platicar con ustedes de estos temas tan orales. Mi compañero Pedro Alfonso García. Miguel, Mario, secretario, un gusto tenerlo aquí en Expreso. Secretario, como bien dice, son muchos temas los que están relacionados con su secretaría, con la secretaría que dirige. A mí me gustaría empezar por lo más básico. En los últimos años se ha dicho mucho que Tamaulipas es un estado plenamente energético. A veces suena hasta un eslogan, ¿no? Esto de que Tamaulipas es el estado energético del país. Pero ¿qué tan cierto es? Es decir, ¿cuál es el panorama actual del desarrollo energético en Tamaulipas? Pues mira, es una verdadera realidad lo que Tamaulipas cuenta con recursos tanto renovables como recursos fósiles, y es por sí el estado energético por excelencia. De entrada, en el sur del estado, pues concentramos más del 20% de la producción petroquímica nacional y sigue con un potencial tremendo de crecimiento. Tenemos ahí el puerto de Altamira, que está alineado muchísimo al tema de productos químicos, al tema de comercialización de combustibles, importación, exportación, etcétera. Sin embargo, también, como ustedes ya lo saben, Tamaulipas es un gran referente en tema de renovables. Somos el segundo estado productor de energía eólica, con más de 13 parques instalados, más de 500 aerogeneradores, pero solamente hemos utilizado el 7% de ese potencial. Quiere decir que solamente en la parte terrestre Tamaulipas tiene mucho para dónde crecer en el tema de renovables. Tenemos al altiplano tamaulipeco con un 30% por encima de la radiación promedio nacional, y con todas las condiciones naturales para montar proyectos de gran escala en la parte fotovoltaica, ¿no? Entonces, en lo que son renovables, realmente Tamaulipas tiene mucho para dónde crecer. El PRODECEM y el Plan Nacional de Desarrollo nos dicen que para el año 2030 debería de haber una generación adicional de alrededor de 8 o 10 gigawatts en el noreste del país. Esto, pues, es un gran reto, ya que la parte de transmisión es una arista que pues necesita desarrollarse más, necesita traer más inversión, y solamente con más transmisión podemos montar más parques. Ahorita estamos saturados, hay presupuesto autorizado y estamos pegándole mucho hacia allá la estrategia de gestión para que podamos tener más infraestructura y más líneas de transmisión. Y por el lado de la producción de hidrocarburos, ahorita Tamaulipas ocupa el 5º lugar. Sin embargo, conocen muy bien el proyecto Trión, han escuchado del proyecto de Woodside en sociedad con Petróleos Mexicanos, y este proyecto le va a incorporar al país más de 120,000 barriles de petróleo crudo equivalente diarios a partir de que se conecte la plataforma de producción. Y esto nos va a posicionar en el lugar 3 de producción y bueno, seguir creciendo, volver a detonar la cuenca de Burgos. Ya se anunció que se va a volver a trabajar en esa zona gasera. Este gobierno y toda la estrategia del gobernador Américo Villarreal pues está en impulsar esa soberanía energética, en impulsar el crecimiento de nuestras fuentes de energía. Y la cuenca de Burgos va a ser un factor muy primordial para que Tamaulipas continúe creciendo también en la parte de los combustibles fósiles. Secretario, dijiste algo muy importante en cuanto a la línea de transmisión. La última vez que revisé en el PRODECEN, estaba muy relegado un proyecto para la zona noreste, para la región, para aumentar, mejorar, modernizar las líneas de transmisión. Ahora, solo lo hace el gobierno, porque los privados no participan en la red de transmisión nacional. Pues sí, generamos mucha energía eólica,
a través de los parques eólicos, pero todavía hace falta impulsar eso para poder conectar a algo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo vamos ahí en el tema del proyecto ese de mejorar las líneas de transmisión y aumentarlas en Tamaulipas? Mira, te cuento que tenemos autorizado una inversión de 9,100 millones de pesos dividida en 5 proyectos estratégicos. Uno de esos proyectos está arrancado, que es fortalecimiento de nodos de la infraestructura eléctrica, y el segundo, que salió a licitación hace un par de meses, desgraciadamente se declaró desierto, que es la famosa línea Huasteca Nuevo León. La Huasteca Nuevo León fue una línea que quedó inconclusa hace unos años y que precisamente venía eso, a fortalecer la parte de transmisión. Sin embargo, se va a hacer, van a volver a sacar la licitación, a lo mejor le van a modificar algunas condiciones para hacerla más atractiva, y de ahí vamos a cerrar con los otros 3 proyectos que termina de fortalecer estaciones, nodos, interconexiones, etcétera. Sin embargo, en la nueva actualización del PRODECEN vemos que vienen 5 más. ¿Y por qué? Porque hay esta nueva estrategia, y no nada más en Tamaulipas, en todo el país. Tenemos colapsada la transmisión. Y seguramente en estas nuevas reglas que nos está marcando el gobierno federal van a abrir la puerta a que sí, el CFE mantenga el control con más del 51% en participación de cualquier proyecto de desarrollo a gran escala. Sin embargo, le va a abrir la puerta al desarrollo de transmisión con presupuesto privado. Perfecto. Y si no hacemos esto, va a ser muy difícil que podamos cumplir esas metas de 10 gigawatts en los próximos años. Para el 2030 es complejo, pero si se hace esta apertura, no le veo tema. Ahorita Tamaulipas ocupa el primer lugar en capacidad eléctrica instalada, y siempre variando entre el primero y segundo en lo que es la generación. Entre Veracruz y Tamaulipas. Veracruz tiene la nucleoeléctrica, pero sin embargo, con la capacidad de generación que tenemos, que es de más de 8,000 megawatts, a veces estamos en primer lugar, a veces en segundo, y somos el segundo lugar en renovables después de Oaxaca. Oaxaca produce 500 megas más, Tamaulipas produce 1,700 megawatts, Oaxaca 500 más. Sin embargo, aquí hay 20 proyectos aprobados para la parte eólica y fotovoltaica que ya tienen todos los requisitos cumplidos para poder interconectarse en el momento que se desarrollen. No se pueden desarrollar porque vamos a lo mismo, la transmisión. Sí, allá tienen la Ventosa, aquí tenemos ¿cuántos kilómetros de litoral? Más de 450 kilómetros que están evaluados, que sabemos que tiene un potencial excelente para la parte eólica, sin contar la zona del mar, ¿verdad? Hay proyectos que se pudieran desarrollar offshore, son más costosos, pero si nada más hemos ocupado el 7% del potencial, primero vamos a darle a lo terrestre y después a otras tecnologías offshore. Perdón. Y ya que hablamos de proyectos, secretario, si quieres... No, dale. Ya sé que estamos hablando de proyectos. ¿Cuáles serían, usted, en su consideración, los proyectos más importantes en el gobierno del estado en materia energética en los próximos años? Pues bueno, ahorita acabamos de darle luz verde o de arranque más bien al proyecto de New Fortress Energy con la CFE. Es la planta de licuefacción más grande de Latinoamérica. Está en Altamira, es un proyecto offshore, son 3 plataformas semisumergibles que están interconectadas. Están licuando gas, ese gas de exportación que va por el gasoducto de TES Energía, que antes era un excedente, hasta estábamos desperdiciando gas. La estrategia del gobierno fue que se pudiera licuar este gas para poder sacarlo a exportación, tanto para el Caribe, Centro, Sudamérica y Europa. Ya salió el primer cargamento con una producción completa. Hicimos una prueba ahí de la mano en New Fortress hacia el Pacífico, y todo fue viable tanto económicamente como en la parte logística. Entonces es un gran proyecto ya arrancado que pues pone a Tamaulipas como líder a nivel Latinoamérica de este tipo de tecnologías de licuefacción. Viene también un gran proyecto muy importante que es el de Trión. Trión es un campo que está ubicado en el norte del estado, en aguas profundas. Son áreas denominadas el cinturón plegado perdido. El cinturón plegado perdido es una serie de yacimientos muy relevantes en donde se ubican gran parte de las reservas del país. Sepan que Tamaulipas, ¿por qué sigue siendo el estado referente por excelencia? Tamaulipas concentra más del 61% de los recursos prospectivos de todo México. ¿Por qué se han ido al sureste? Porque es más barato sacar un barril de aguas someras que de aguas profundas o que de la cuenca de Burgos. Pero ahorita que las reservas empiezan a caer de aquel lado, todo va a tender a que se venga a invertir Pemex y privados acá. Tamaulipas nuevamente, como lo fue al inicio de esta industria petrolera que nace
en la zona de sur de Tamaulipas y en la parte de Ébano, San Luis Potosí. Sí, dale. Secretario, ahí ¿todavía está produciendo Tampico Misantla? Todavía está produciendo Tampico Misantla y aparte es un campo maduro que tiene mucho potencial, metiéndole tecnologías para mejoramiento de la producción que está contemplado, ¿verdad? Tampico Misantla, pues una cuenca ya vieja, bastante explotada. Su presión original de yacimiento ya está muy por debajo de lo que debe ser la media, pero con tecnologías de levantamiento artificial sigue siendo un potencial tremendo para que siga generando producción de bajo costo, ¿no? Tenemos también en toda la zona de Ébano, Pánuco, Cacalilao, que parte cae de nuestro lado del estado, la cuenca de Burgos y parte de la cuenca de Sabinas, toda la zona de San Fernando, Tamaulipas y obviamente lo que es el cinturón pleado perdido, ¿no? Y nada más para la audiencia, para que sepan, ¿puedes explicarle a nuestros podcasters o como se les diga qué es el gas natural licuado? Bueno, el gas natural licuado es gas que puede venir de varias fuentes, ¿no? Principalmente el gas de yacimiento que se canaliza a través de un gasoducto, sí. Y este gasoducto distribuye por diferentes lugares donde sea estratégicamente necesario tener una interconexión. En este caso, el gas que se está licuando en las plataformas de New Fortress viene desde Estados Unidos y Canadá, sí. Por un gasoducto que cruza prácticamente todo el Golfo de México y que llega hasta la zona de Coatzacoalcos. En esa zona hay otra interconexión en donde se está construyendo un nuevo proyecto que se llama Mayacán, que va a llegar hasta Yucatán, ¿no? Que va a llegar hasta la península de Yucatán. Y de ahí, por medio de una interconexión, que es una tecnología muy especial que permite unir a estas plataformas de licuefacción, unirlas a la corriente de producción y por un proceso físico-químico que tiene el gas, cambia la molécula, la hace líquida y la almacena en tanques especiales a los cuales a cierto volumen de almacenamiento llega un barco especial, son barcos gigantes, se interconectan a las plataformas, cargan y salen. Una vez que estos barcos llegan a su destino donde van a comercializar, regasifican. Sí. Muchas veces pueden bajar la molécula igual licuada, sí, pero punto virtual. Exactamente. O llegan y los mismos barcos traen unas estaciones de regasificación y bajan el gas ya regasificado y va directo a comercialización. Así es como funciona a grandes rasgos un proyecto de licuefacción. Y esto es importante porque la capacidad de almacenamiento del gas es poca en la infraestructura nacional. Por eso hay que hacerlo líquido para poder almacenar más, ¿verdad? Exactamente, y también por seguridad, el mover en un barco gas en su estado original es muy peligroso. Sí. O sea, al momento de licuar, el riesgo disminuye. Pero lo que acabas de mencionar es sumamente importante, el tema del almacenamiento en el país, sí. Que es una de las cosas que estamos peleando durísimo para que se consolide uno de los proyectos más importantes que va a tener México, que es el proyecto de Campo Brasil. Okay. Campo Brasil es un campo depletado ya sin producción petrolera que está entre Matamoros y Reynosa. Y ahí hemos estado empujando desde que arrancamos. El gobierno del gobernador Américo Villarreal nos dio la instrucción de como prioridad impulsar este proyecto de almacenamiento. El Campo Brasil es un campo que puede almacenar hasta el 30% de lo que es la estrategia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para el 2050. Okay. Para el 2050 nos dice que debemos tener cierto volumen de almacenamiento y solo Campo Brasil pudiera cubrir del 30 al 35%. Entonces esto nos pondría igual a ojos de todo el mundo porque este mega yacimiento depletado es el más grande a nivel mundial para poder hacer un proyecto de almacenamiento de gas. Y con esto, ¿qué reduciríamos? De entrada un riesgo a que si vuelve a haber una tormenta invernal como la que hubo hace 2 años, nos colapse la industria. Hubo pérdidas por arriba de $5,000 millones entre la industria privada y la CFE solamente por no tener almacenamiento. El otro riesgo que se abate por completo es que realmente tengamos soberanía energética. Esto nos da lo que tanto se ha dicho de soberanía energética, pero sobre todo es un tema de seguridad nacional. El gas es un combustible que se ocupa para toda la industria, nos mueve las maquiladoras, nos mueve toda la industria de desarrollo, pero también pues la usamos como una fuente de consumo personal
y en dado caso en ciertas regiones pues es de vida, ¿no? Es un tema de poder mantener la calefacción de los hogares, etcétera. Acá en México esa contingencia se manejó muy bien por parte de la CENER. En Estados Unidos hubo más de 30 muertos, que desgraciadamente sucedió esto por la falta de suministro, se congelaron las líneas y obviamente ellos les van a dar prioridad a su población, ¿no? Entonces nos cortaron suministro y este proyecto de Campo Brasil vendría a darle la vuelta por completo a esta estrategia. Nos permitiría tener una autosuficiencia en el estado de más de 45 días y a nivel nacional de más de 5 días. ¿Y está avanzando el proyecto? Está avanzando. El año pasado estuvo a punto de sacarse a licitación por medio del Senagas, trabajando muy de la mano con nosotros. Sin embargo, por el cambio de gobierno, se cambia la estrategia. No sabemos si lo va a seguir llevando Senagas o la CFE va a tener que ver. Pero estuvimos con la secretaria de Energía hace un mes y nos dijo que es prioritario para el país y a la par de otros proyectos que le van a sumar. ¿No? Y para 5 días, aumentar a 5 días, hoy no llegamos a 2. Sí, no. De almacenamiento nacional, ¿verdad? Así Entonces, es. No importantísimo lo que estás diciendo. Sí, no tenemos almacenamiento del proyecto, ¿verdad? Solamente el gas que contamos almacenado es el gas que está empacado. O sea, el gas que está en las tuberías corriendo hoy en este momento es lo único que hay. Simplemente hay plantas de transporte de gas donde hay quemadores elevados o quemadores en fosa quemando gas todo el tiempo porque no hay cómo almacenarlo. Exactamente, ese es otro tema y es un tema que ahorita Pemex trae la estrategia de modificar todas esas tecnologías para dejar de ventear y de quemar gas y reducirle también al medio ambiente todas las emisiones que hay por CO2, ¿no? Secretario, se ha presumido por algunos años el potencial de energías renovables de Tamaulipas, principalmente de la eólica, pero no ha crecido como debe de ser, porque mencionaban que todavía hay un área de oportunidad, y vemos otros ejemplos nacionales como el istmo de Tehuantepec, que es algo paralelo al Estado, pero es un proyecto más consolidado. ¿Qué falta en Tamaulipas para que detone el crecimiento de energías renovables, principalmente eólica? Lo que nos falta es transmisión. Solamente transmisión. Como les comentaba hace un rato, tenemos 20 proyectos en cartera y una vez que termine el fortalecimiento de estas líneas de transmisión, que esperamos que sea este año que va a arrancar, una vez con ello podemos detonar los proyectos que sean necesarios. Y la demanda que tiene la zona noreste del país, que ya está visto en el PRODECEM, lo va a requerir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de diferente al Istmo? Aquí en Tamaulipas nuestras corrientes de viento son constantes. Todo día y noche estamos produciendo, obviamente hay intermitencia, hay que abatir esa intermitencia con almacenamiento. La nueva estrategia que está marcando la presidenta Claudia Sheinbaum es que en todos los proyectos nuevos de renovables tenga un respaldo de almacenamiento alrededor de un 30%, que es muy, muy viable, y con esto se le mete al modelo financiero que se vaya a ocupar en esos parques y te aseguro que vamos a tener una eficiencia todavía mucho mayor. Y aparte de que nuestras corrientes son mucho más estables, no tiene que parar esa generación como tiene que parar en Oaxaca. ¿Qué pasa en Oaxaca? Los vientos son muy fuertes y los aerogeneradores se bloquean por seguridad a cierta velocidad de viento, ¿no? Entonces acá no sucede. Obviamente cuando hay un evento climático pues fuera de lo normal, va a suceder lo mismo, pero aquí en Tamaulipas la producción es constante. Secretario, háblenos de la cuenca de Burgos. Ya la mencionó en un par de ocasiones. Sí. ¿Por qué ha sido tan difícil detonar este gran campo de la cuenca de Burgos? Considerando que hace más o menos, calculo yo, 2 o 3 décadas que se habla de la cuenca de Burgos como un gran potencial y no ha terminado de detonarse. ¿Por qué ha ocurrido esto? Hay dos factores. El primero fue que el producir en shale, en arcillas, se requiere una tecnología costosa. Costosa en México, porque en Estados Unidos producir un pozo en shale te cuesta la mitad. Sí. Entonces hubo muchas empresas privadas, que era lo que iba nuestro presidente, que se aprovecharon del mercado nacional y nos daban estas tecnologías, pero por los cielos, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo en estas nuevas administraciones? Se está impulsando a las tecnologías de nuestro país o que empresas mexicanas sean las que tomen el liderazgo. ¿Cuál fue el otro factor? Obviamente hubo un pronunciamiento del expresidente en donde dijo que le íbamos a parar a la producción de no convencionales por temas ambientales, ¿verdad? Entonces,
Esto también es cierto, había ciertas tecnologías que eran muy agresivas con el ambiente, muy agresivas con el manto freático y que podía poner en riesgo, ¿no? El famoso fracking, ¿no? El famoso fracking. Pero ahora, en todo este tiempo que pasó, hay muchas tecnologías que son muy amigables, que reciclan el agua que se utiliza para hacer el fracturamiento hidráulico. Este fracking es una tecnología en donde se conectan alrededor de 10, dependiendo el número de fracturas y la cantidad de presión que vaya a requerir, se conectan alrededor de 10 bombas de mucha capacidad para meter agua a presión, hacer una fractura artificial. Sí. Y esa fractura artificial es rellenada por un apuntalante, puede ser arena sílica o puede ser algunos apuntalantes que son a base de bolas de porcelana, entre otro tipo de tecnologías que se utilizan. Hoy en día los químicos, el apuntalante y la forma en que se opera ya es mucho más factible y viable en beneficio del ambiente, ¿no? Entonces, por eso se está retomando y porque también, pues Tamaulipas era el principal productor de gas nacional, ¿no? Se abatió al dejar de atacar la cuenca de Burgos, pero ahorita hay una estrategia por parte de exploración de Pemex en donde se va a volver a reactivar este campo. Sí, casi la mitad del gas de México que producía México, no que consume, porque importamos arriba del 50%. Así es. Venía de la cuenca de Burgos. Entonces, pero es importante también que sepa la gente que ya ha cambiado mucho la tecnología en cuanto al llamado fracking. Así es, así Entonces, es. Eso es un dato importante porque se vende como que es contaminante, como que es contraproducente contra el ecosistema y pues sí hay que tener mucho cuidado como quiera con las tecnologías actuales, pero como quiera va mejorando mucho esa situación, ¿no? Exactamente, y fíjate que Pemex tiene un área precisamente de prueba de tecnologías bastante buena, tiene expertos muy capaces que han estado evaluando. Pemex, cuando llega una nueva tecnología, ellos se evalúan antes de dar un contrato o antes de dar una asignación base tecnológica, y hay mucha diferencia a lo que sucedía hace 10 años, ¿no? Entonces, esto ha evolucionado sobre todo en beneficio de la parte hídrica que era afectada por este tipo de operación, y es muy viable el volver a retomar el tema de perforar no convencionales. Tamaulipas tiene esta cuenca de Burgos que es la consecución de la Eagle Ford de Texas. Claro. La economía tejana y nacional de Estados Unidos se hizo fuerte por este yacimiento, sí, por la Eagle Ford. Tenemos la misma capacidad. Obviamente nuestra operación en la cuenca de Burgos no ha sido para nada comparable con Texas, pero tenemos este potencial y ahí está. ¿Es la misma cuenca? Es la misma cuenca. Uh-huh. Secretario, contrario a lo que se suele señalar de los gobiernos de la 4T, vemos en la agenda de Tamaulipas mucha actividad para la atracción de inversión y sobre todo de capitales para estatales. ¿Nos puedes comentar un poco de la agenda que has hecho en los recientes meses sobre, por ejemplo, veo aquí unas hojas que traes sobre recorrido que hiciste allá en China? ¿Nos puedes platicar un poco de tu trabajo en ese aspecto? Claro que sí. Bueno, de hecho, esta es una agenda que es conjunta con nuestro gobernador. Esta estrategia nos la marcó él desde que arrancamos. Nos permitió de entrada formar un grupo en la Secretaría de Desarrollo Energético que inició como una comisión de energía. Nos dio esa venia de modificar la comisión para que se volviera secretaría y nos dejó tener un grupo muy técnico. Todo el grupo de la secretaría no es gente que venga de la función pública ni de la política, sino tenemos esa encomienda de crear, ¿verdad? De buscar inversión, de ver técnicamente los proyectos, y de esa manera es como ha funcionado. Él pues es muy visionario en este sentido. Cuando lo escuchen hablar o cuando lo inviten a hablar de energía se van a dar cuenta que le sabe muy muy bien, y eso es lo que nos ha permitido tener dos estrategias paralelas, una alineada a los ODS de la Agenda 2030, donde Tamaulipas fue la primera entidad a nivel mundial en certificar su plan sectorial de energía ante ONU, y que esos 17 ODS permitan ir alineados con la política de búsqueda de inversión que tiene el Estado. Hasta ahorita, en los 2 años de administración del gobernador Américo Villarreal, hemos logrado captar $20,000 millones de inversión solo en el sector energético. Esto es histórico. El puro proyecto de Woodside es una inversión de más de $11,600 millones. El de New Fortress en sus 2 etapas, porque va a arrancar una etapa onshore, son más de $4,000 millones.
No hablemos de la gestión que se hizo en el año pasado por parte del gobernador para el libramiento del gasoducto de Reynosa, que va a un 30% de avance. Tenemos en cartera una planta de fertilizantes en el municipio de Reynosa. Tenemos el proyecto del puerto del norte, el puerto de Matamoros, un puerto que desde el 83 se construyó el canal y que muy pocas veces han entrado embarcaciones, y que en solo 2 años lo hemos certificado en su código PBIP. Tenemos también toda la modificación del Plan Maestro de Desarrollo Portuario, un puerto que solamente estaba enfocado a la parte energética, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Energético. Le cambiamos la vocación y ahora puede recibir carga contenerizada, carga general, graneles, combustibles, entre otras cosas, ¿no? Entonces se le cambió el contexto. Ahí ya tenemos una inversión por parte de un grupo privado por más de $200 millones para la terminal, la primera sesión que se tiene ahí, que es la terminal Temec de la empresa Mota-Engil México. Entonces, toda esta estrategia ha sido obviamente liderada por nuestro gobernador. Nos han dicho, tienen que buscar el cómo sí se den las cosas, y por eso hemos hecho algunas giras. En la parte de Agenda 2030 hemos tenido dos muy buenas giras, una en Suiza, donde nos dieron la oportunidad de exponer las estrategias del gobierno de Tamaulipas en Ginebra, y la otra donde nos acompañó el gobernador en Nueva York hace unos meses, en donde pues presenta Tamaulipas también toda su estrategia general del gobierno del estado en cuanto a Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es importante que esos grandes proyectos energéticos permeen a la población, porque si no, no tendría sentido que haya proyectos sociales alineados al desarrollo. Y como última gira que acabamos de regresar, tuvimos una gira en Asia, visitamos varias provincias de China y estuvimos en 2 ciudades de Corea. ¿Con qué fin? El de atraer inversión. Primero volamos a la ciudad de Beijing y tuvimos unas reuniones muy interesantes. ¿Qué queremos en particular? Traer la inversión al puerto. China es un país que en materia portuaria se está desarrollando tremendamente. Logramos visitar un puerto completamente automatizado que se construyó en tan solo 1 año, 7 meses. Aquí un puerto tarda en desarrollarse 20 años. Entonces, queremos traer ese tipo de empresas de infraestructura para que el puerto del norte lo tengamos 100% operativo en los próximos 4 años de administración. Ya traemos ciertas inversiones. Recibimos también de parte del puerto de Guangzhou, que es el puerto más grande del sur de Asia, una carta de intención para invertir en el desarrollo de Matamoros. Y bueno, y estuvimos en una gira con más de 10 empresas chinas de talla internacional, como Power China, como BYD, etcétera, para traer esas plantas de desarrollo de infraestructura y de componentes a nuestro estado. Queremos detonar esta región de Matamoros, en donde aprovechemos esta capacidad que tiene el puerto del norte, pues de interconectarse con todos los puertos de la zona del Golfo en Estados Unidos, y obviamente el cabotaje nacional, que podría ser muy muy interesante, ¿no? Queremos el poder aportar también con gas licuado a la península de Yucatán en lo que termina de construirse Mayacán. Entonces esa gira fue enfocada a eso, ¿no? En buscar inversión, en detonar el interés de los asiáticos, de que vengan a invertir a México. Y caía dentro de las fechas un evento que se llama el WOC. El WOC es un evento de infraestructura enfocado a oil and gas, y logramos que Tamaulipas fuera el estado invitado. Este evento es muy peculiar porque concentra a los grandes desarrolladores de infraestructura para el oil and gas y a muchos países que vienen a invertir desde sus lugares de origen a cualquier otro país. Entonces Tamaulipas fue de hecho un día completo del evento fue destinado a Tamaulipas, con presentaciones muy específicas y puntuales de la oportunidad que hay de desarrollo en la parte petrolera y en la parte energética en general. Y de ahí, de este evento de WOC que fue en Xi'an, viajamos a Guangzhou, en donde seguimos teniendo una gira de trabajo con varias empresas. Sin embargo, lo más importante fue esta carta de intención que se obtuvo por parte del gobierno y del puerto de este puerto del sur de Asia, ¿no? De ahí nos movimos para Corea del Sur,
en donde en Seúl visitamos la empresa Sonocon. Sonocon es un grupo coreano que ya nos había visitado aquí en Ciudad Victoria, muy interesados en el posible potencial que hay de los yacimientos de litio del altiplano. Están en la mejor expectativa de poder invertir en el estado. Nos tocó ahora irlos a ver a ellos, ver sus instalaciones, ver la capacidad que tienen para precisamente detonar estas inversiones. Y de ahí nos movimos hacia el sur de Corea para visitar Ulsan, en donde está Hyundai Heavy Industries. Hyundai Heavy Industries es la desarrolladora de infraestructura especializada más grande del mundo. Impresionante la capacidad de astilleros que tienen. Tenían construyendo al mismo tiempo alrededor de 70 embarcaciones, y entre ellas se dio un evento muy emblemático para Tamaulipas y para el país, que fue el arranque de la construcción de la plataforma semisurmergible de producción de Woodside Energy con Petróleos Mexicanos. Esta plataforma la van a construir en 2 años, y todavía nos va a tocar a esta administración colocar esa plataforma en las aguas profundas del Golfo de México, ahí en la región del Cinturón Plegado, y que históricamente va a ser la primera instalación de aguas ultraprofundas que incorpore producción al país, ¿no? Muy interesante todo lo que dice, secretario. Por ejemplo, las ventajas que tiene, para empezar, el puerto de Matamoros, que hablaste mucho, muy bien explicándonos todo. Las ventajas, simplemente el transporte del Cinturón Plegado al puerto de Matamoros es más corto en cuanto a vías náuticas que a Tampico. Exacto. O que bueno, en Estados Unidos pues es otra cosa, Galveston y así. Entonces, para ahí era importantísimo ya el desarrollo del puerto de Matamoros, que nos estábamos quedando atrás en ese Y que tema. además es otro proyecto que tiene por lo menos 2 décadas que escuchamos del puerto de Matamoros y que no se había desarrollado. Que no se había desarrollado el 100. Ahora en el G20 el presidente de China presentó un puerto, no sé si es ese que fue el que fueron a ver. Entonces estás hablando de qué es lo que está presumiendo China en el mundo. Sí. Entonces la agenda esa que tuvieron por China, desde mi punto de vista, creo que es clave para el desarrollo presente y futuro del Estado. Sí. Y ahora invertir $20,000 millones, la inversión extranjera, la inversión extranjera directa en México el año pasado fue $35,000 millones, causando récord histórico de atracción de inversión. Si vienen $11,000 millones de Woodside Energy para los próximos años o para el próximo año, híjole, o sea, sí es algo que llama la atención. Ahora es importante la renegociación del Telecán y que no nos pongan ahí los aranceles de BYD, de todas esas cosas que nos quieren poner. Pero bueno, felicidades por la agenda tan vasta que tuvieron allá por China y Corea. Muchas gracias. No, pues es parte de lo que nos ha indicado nuestro señor gobernador. La verdad es que sí ha sido histórico, ha sido un trabajo bastante arduo por parte de todo el gobierno del estado y por todo el equipo de la secretaría, pero con mucha motivación, la verdad, porque nos está permitiendo cambiar el contexto. Tamaulipas nos dieron el honor ahí de recibir el galardón al mérito energético el año pasado. Este año al parecer no lo vamos a volver a llevar. Realmente sí es histórica la inversión que se ha captado, y realmente el presupuesto federal que hemos bajado también para las obras como el gasoducto de Reynosa, el libramiento del gasoducto, como lo es el dragado del puerto, que se bajó por presupuesto federal por medio de la Secretaría de Marina. Pues nada más en esas 2 obras sumamos casi $5,000 millones de pesos que la Secretaría gestionó para estas obras en beneficio de la población. Y bueno, y le vamos dando muy fuerte al tema del puerto. O sea, este proyecto del puerto es de los más importantes del gobernador, de los más importantes del estado, y le puede cambiar por completo el contexto al norte del estado, ya que al nacer un nuevo puerto, un puerto ya que tenía muchos años sin operar, pero al volverlo a entrar en actividad, va a crecer una ciudad portuaria alrededor de esto. Como bien lo dices, la logística de Woodside, todo lo que va a ser el avituallamiento, todo lo que va a ser el suministro de fluidos de perforación, el suministro de apuntalantes. La proveeduría local. Todo va a crecer. Sí, sí. Eso es importante, secretario, la vinculación de la Secretaría de Energía con la Secretaría de Economía para generar esas cadenas productivas de las empresas locales que se puedan adherirse a estos grandes clústeres, estos grandes inversiones, y que puedan también generar mayor riqueza aquí en empresas locales. Y también con la educativa para la mano de obra calificada, adecuada, ingenieros locales que vayan saliendo de aquí, no sé, con la universidad, que se generen esas
esas sinergias. Sí, no, de hecho, toda la parte de proveeduría, hemos ya lanzado nuestro programa de desarrollo de proveedores de la mano de la Secretaría de Economía. La licenciada Ninfa es una gran profesional, trabajamos muy de la mano. Fíjate que todo el gabinete es un gabinete que nos llevamos muy bien y que vamos alineando la estrategia. Igual con educación, con Lucia Aimé, hemos trabajado en una estrategia precisamente para lo que vamos a necesitar de personal del puerto, cómo se capacita. Hemos trabajado con el CONALEP, etcétera, porque hay muchas necesidades apremiantes para el proyecto. La población está de Higuerillas, el Mezquital, Tamaulipas, que ahí es la zona que está alrededor del puerto del norte, es la región más vulnerable del estado, después del altiplano. Está el Mezquital y luego el altiplano. Todavía el Mezquital es más vulnerable, tenemos una población de islas, que hay muchas carencias. Entonces hemos trabajado también a la par con estos objetivos de la Agenda 2030 para capacitar a esa población, para llevarles ciertos programas. Hicimos un censo, hemos trabajado muy de la mano con ellos precisamente para estar listos para todo el desarrollo que viene en el Puerto del Norte. Secretario, esta gira de China se da en un momento interesante a nivel internacional, en el que precisamente es tema de debate la relación comercial con China. Sí. México con Norteamérica, Estados Unidos evidentemente no le hace gracia. Entiendo que las políticas comerciales internacionales no las defines tú, las define el gobierno federal. Pero como especialista en el área, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos con China, con Estados Unidos? Pues mira, ya vivimos una administración con el presidente Trump, ¿no? Que fue muy mediática y fue de un speech de él y una realidad de cómo operó, ¿no? Entonces, sabemos que utiliza muy bien el manejo de la información para llegar a ciertos fines, pero por otro lado, es un empresario. Sí. Entonces, yo creo que este es un momento crucial. Tenemos el nearshoring creciendo en todo el país y México es el punto focal para esto. ¿Qué van a hacer las empresas chinas? Simplemente van a abrir sus filiales mexicanas, ¿no? Ya las están abriendo. Entonces, al tener legalmente este tipo de estrategia, pues va a crecer. Aunque no se quiera, aunque se impongan ciertos aranceles, se van a obviar otros por la estrategia comercial que está diseñando China, ¿no? Entonces, sabemos que es la segunda potencia mundial. El nivel de desarrollo tecnológico que tiene es increíble. Hablábamos hace 20 años de los productos chinos de mala calidad. Hoy hablamos de una industria, sobre todo en la parte de energía, que tiene lo más innovador en cuanto a desarrollo de componentes, en cuanto a desarrollo de infraestructura. Y pues eso es algo que nos daría mucha competitividad en poder sumar a esta gente. Obviamente es mediático, obviamente viene una renegociación del Telecán. Tenemos una estrategia para ello. El Puerto del Norte está pujando para que esa ruta comercial del TEMEC que viene del Pacífico y llega a Estados Unidos y sube a Canadá tenga un brazo hacia el puerto de Matamoros. Entonces es pláticas que hemos estado teniendo, gestiones que hemos estado teniendo y tenemos que lograr que se abra esa nueva ruta. ¿Por qué? Porque no puede ser que el Golfo de México no esté conectado al Telecán, ¿no? En cuanto a la ruta oficial. Y de esto no dependemos de Estados Unidos ni de Canadá. Esto es un tema de voluntades y de estrategia del gobierno de México y que seguramente lo tiene más que contemplado, ¿no? Nuestra labor como parte de la Secretaría de Desarrollo Energético es lograr que suceda este tipo de negociaciones. No, pues felicidades. Secretario, hay un tema que me llama un poco la atención y quisiera preguntártelo. Con lo que mencionas del desarrollo del puerto, ¿hay alguna relación del desarrollo del puerto o hay alguna intención de desarrollo del puerto con todo el crecimiento que se está dando del otro lado del río? Con toda con la segunda carrera espacial que se está dando del otro lado del río en el valle, principalmente que corre de Brownsville hasta la Isla del Padre. Sí, pues no está directamente relacionado, sin embargo le viene a sumar muchísimo el puerto. Por ejemplo, ahorita hace unas semanas nos buscaron precisamente de la gente SpaceX para poder tener ciertas operaciones básicas de recuperación de los componentes que caen cuando es este tipo de maniobras de despegue. Y bueno, ya para las siguientes probablemente ya puedan estar utilizando el puerto.
Desgraciadamente nos buscaron faltando 2 semanas del último lanzamiento, entonces administrativamente no era posible porque estamos terminando unas balizas de enfilamiento que son necesarias para la operación. Sin embargo, el que se detone esta industria aeroespacial, la estrategia que está haciendo el gobernador también en la parte turística en esta región, es muy importante y seguramente el mayor beneficiado va a ser el puerto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la ubicación más bondadosa que le pudiéramos poner a cualquier comerciante, a cualquier industria que se quiera instalar alrededor de lo que es los terrenos del puerto, ¿no? Y con todas las facilidades que el gobierno le puede dar a cualquier grupo de inversionistas que quiera instalarse realmente ahí. Secretario, pues muchas gracias por su visita. Como bien se habrán dado cuenta, hay muchos proyectos sobre la mesa que nos dará mucho gusto seguir platicando sobre ellos más adelante. No, yo con mucho gusto, encantado de que nos hayan invitado y pues estamos a sus órdenes. Nos interesa que la población tamaulipeca conozca qué se está haciendo en la parte energética y pues bueno, cuando gusten estoy de vuelta. Gracias, compañeros, gracias. Secretario, Pedro, qué bueno que ya no faltas. Miguel. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.